¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos en esta hora a este repaso de lección. Quiero decirles que como iglesia, sí, somos únicos quienes tienen este repaso de escuela sabática los días sábados, ¿verdad? Esto lo hacemos conforme al mandamiento, que es el cuarto que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Así que otras denominaciones quizás también tengan un repaso o una escuela dominical, pero no es conforme, ¿sí? No es en el día sábado, el día de reposo. Eso nos distingue de entre otras denominaciones. Sean ustedes bienvenidos, y antes de entrar al repaso, quiero invitarles para que vayamos a Dios en oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, porque nos das ese privilegio de ser tus representantes por tu gracia y misericordia, sí, delante del mundo. Te suplicamos humildemente, Padre eterno, nos habilites con poder en esta hora, quites todo ruido de nuestra mente, para que podamos, Padre eterno, entender y comprender tu mensaje a través de este estudio de escuela sabática. Gracias, oh Padre, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo. Amén, amén. El título de la lección, en el crisol de Jesucristo. El título de esta lección, la lección número 3, es La jaula del pájaro. Para ello, quiero invitarles, como siempre, para que vayamos al versículo de memoria que tenemos para esta ocasión. Quiero invitarles para que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, al capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegréis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para poder entender sin duda este texto, tendríamos que ir al contexto a partir del versículo 1 de esta epístola. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A partir del versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿verdad? El versículo 6 nos habla de que estemos atentos, ¿verdad?, por un poco tiempo, y os alegréis de esa esperanza que está en Cristo, ¿sí?, porque vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Vamos entonces a entrar a la lección de esta hora.
La jaula del pájaro. ¿Qué significa el título o qué significado tiene el título de esta lección? Para nosotros como humanos, una jaula, ¿sí?, representa una prisión, ¿verdad? Lo mismo para un pájaro. Una jaula representa una prisión. Pero en el entorno bíblico tiene otro significado diferente, ¿verdad? Y de eso vamos a ver en esta hora de qué se trata. Vamos a la parte introductiva rápidamente de esta lección. En esta lección vamos a examinar a las pruebas que somos sometidos y su propósito. No consideremos la prueba como algo extraño, sino como el medio por el cual somos purificados y fortalecidos. Por eso el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 2 al 3, miren lo que dice, ¿sí? Y esto lo tiene contemplado la sierva del Señor ahí en su libro, en Lugares Celestiales, página 259. Tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. ¿Quién de nosotros como seres humanos podríamos hacer eso? Por lo regular somos muy susceptibles cuando somos sometidos a diversas pruebas, sobre todo cuando se trata de enfermedades, sobre todo cuando se trata de problemas económicos, ¿sí? No tenemos ese consejo de gozarnos en eso, ¿verdad? Sino al contrario, eso nos produce depresión, nos produce diferentes estados de ánimo, ¿verdad? Pero el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, dice: tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. El apóstol Santiago nos amonesta sabiendo que nuestra prueba de fe produce paciencia, ¿verdad? Nuestra prueba de fe nos produce paciencia, es decir, nos produce paciencia, pero también nos fortalece, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también es considerado también por la sierva del Señor en su libro la historia de los patriarcas y los profetas, página 492, con esta cita de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para que esto pueda darse, se requiere de una ferviente oración y vigilancia incesante, ¿verdad? Necesitamos orar más, ¿verdad? Necesitamos ser vigilantes, necesitamos permanecer fieles a pesar de las pruebas. Vamos rápidamente entonces a ver los puntos principales de esta lección. Una manera en la que se puede enseñar una melodía específica a un pájaro es tapar su jaula y aislarlo. De esta forma se puede concentrar en la melodía que oye para poder imitarla. En ocasiones Dios permite que seamos llevados a jaulas tapadas, donde yo puedo ver más allá de las dificultades que nos rodean. Es decir, donde no puedo ver más allá de las dificultades que nos rodean. Vamos a profundizar en cómo y por qué ocurre esto. Vamos a ver dos puntos principales: cómo somos probados y con qué fin somos probados, ¿verdad? Cómo somos probados y con qué fin
somos probados. Cada uno de estos dos puntos principales de la lección tienen algunos aspectos que vamos a ver de manera particular. ¿Cómo somos probados? Vamos a ver este primer aspecto. ¿Cómo somos probados? Cuando somos conducidos a un callejón sin salida. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 14, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Verdad? Al sacarlos de Egipto, Dios no quiso llevar al pueblo de Israel por el camino fácil, para que no se arrepienta y se vuelva a Egipto. Éxodo 13, 17. ¿Verdad? Sin embargo, los llevó a un callejón sin salida, rodeados por las montañas y con el mar enfrente. Versículo 3 del capítulo 14. ¿Por qué? Para mostrar su poder salvador. Es decir, para que Dios se manifestara, ¿sí?, en medio de esa prueba que había sido puesto a prueba el pueblo israelita, para mostrar su poder salvador. ¿Ah? De acuerdo a lo que dice Éxodo 14, 13. También somos probados, ¿verdad?, como testimonio para los incrédulos. ¿Verdad? Somos llevados a un callejón sin salida como testimonio para los incrédulos. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? También ellos tenían algo que aprender. Necesitaban comprender que Dios estaba con ellos y que podía ayudarles en cualquier situación o problema que enfrentasen. En las dificultades, debemos someter nuestra mente y corazón a la dirección divina y estar dispuestos a que Dios nos instruya. Esto podemos confirmarlo ahí en Éxodo 14, 31. Sin duda, en este camino hacia la tierra prometida, que Dios prometió desde Abraham, ¿sí?, a Noé, a Moisés, como ya vimos en la anterior lección, Dios había estado presente de noche y de día, ¿verdad? De día y de noche. Nunca abandonó a su pueblo. Aunque Dios los condujo a un callejón sin salida, nunca les abandonó. ¿Cómo somos probados? Sin duda somos probados en la necesidad. ¿Verdad? Somos probados en la necesidad. Vayamos nuevamente a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 17, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Éxodo 17:7. Y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Cuando vienen las pruebas,
Muchas veces la fe falla y decimos, como el pueblo israelita, ¿está con nosotros, entre nosotros Dios, o no está? Tras cruzar el Mar Rojo, Dios guió a Israel por lugares secos. Cuando sus reservas de agua estaban al límite, hallaron agua en Mará, pero el agua era insalubre. Éxodo 15, 22 al 23. Probados en la necesidad. Tras sanar las aguas, Dios los llevó a un nuevo lugar donde no había agua. Parecía que Dios quería matarlos de sed. Éxodo 17, del 1 al 3. ¿Acaso no debemos esperar los cristianos que Dios supla nuestras necesidades básicas? Claro que sí. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículos 29 al 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo que busca la gente de este mundo. Pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidades de estas cosas. Antes de que nosotros tengamos una necesidad, sin duda Dios sabe de ella, ¿verdad? Aún así somos probados en la necesidad, ¿verdad? Dios suple sin duda cada una de nuestras necesidades básicas. Pero también Dios quería que fuesen conscientes, o que seamos conscientes de la situación en la que estaban y en la que estamos también nosotros, y de que Él estaba con ellos siempre, ¿verdad? Debían sentir su necesidad de Dios, de aprender que separados de Él, nada podrían hacer, como dice Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. La sierva del Señor, en su matinal del 5 de diciembre, reflejemos a Jesús. Miren lo que dice. En su misericordia, Dios no siempre nos coloca en lugares fáciles, pues si lo hiciera por nuestra autosuficiencia, olvidaremos que el Señor es nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Él permite los desengaños y las pruebas para que percibamos nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda al Señor, como un niño que cuando está hambriento y sediento se dirige a su Padre terrenal, ¿verdad? Y esto lo podemos entender claramente también en los evangelios, cuando Jesús dice, cuando se refiere al Padre, dice: ustedes que son malos, ¿verdad? No le darán a su hijo una serpiente si tiene hambre, ¿verdad? Cuanto más el Padre, ¿sí?, que los ama, les dará lo que necesiten, ¿verdad? Somos probados también, ¿sí?, cuando estamos expuestos a la tentación, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 4, 1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sin duda, así como Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, también somos expuestos a la tentación, ¿verdad? Una cosa es
ser tentados por nuestros malos deseos, Santiago 1 al 14, y otra cosa es ser colocados por Dios en un lugar o en una situación en la que permite que seamos tentados. ¿Ah? En el segundo caso, Dios nos somete a una prueba, nos coloca en un crisol para purificarnos o quemarnos si cedemos a la tentación. En estas situaciones debemos aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Verdad? Vamos rápidamente a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de libros, en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, que sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Somos expuestos a tentación, sí, pero también el Señor, el Padre Eterno, sí, no nos someterá a algo que no podamos soportar. ¿Verdad? No nos expondrá a algo que no podamos soportar. ¿Verdad? En estas situaciones debemos aferrarnos a las promesas de Dios e imitar la forma en la que Jesús hizo frente a la tentación ahí en el desierto, en Lucas 4, del 1 al 13. Y si vayamos en la prueba, entonces debemos recordar que si caemos, tenemos un Salvador. Yo digo amén. ¿Con qué propósito, con qué fin somos puestos a prueba? La respuesta es para fortalecer la fe. ¿Verdad? Vamos nuevamente a 1 Pedro 1:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a otra versión para que podamos tener más claridad, ¿sí?, de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Así de esa forma, sí, es comparado el oro con la fe. La fe es más preciosa, más valiosa que el oro. ¿Y quién es el que nos expone, pues, a las pruebas? Ya vimos que es Dios para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Pedro escribe a los expatriados, ahí en 1 Pedro 1:1, aquellos que vivimos sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en nuestra tierra. 1 Pedro 2:11, a los que anhelamos una patria mejor, es decir, a la celestial. Hebreos 1:11 al 16. Como extranjeros somos una minoría aislada, sometida a burla y persecución, la cual Dios permite para fortalecer nuestra fe. Algunos se preguntarán, bueno, en nuestros días, ¿cómo somos perseguidos? De muchas formas, ¿verdad? Podemos ser perseguidos por nuestras propias familias, por nuestros propios hijos, por nuestras esposas o esposos, ¿verdad? Podemos ser perseguidos por nuestros vecinos, ¿verdad? Podemos ser sometidos a burla también por nuestros propios familiares,
por nuestros vecinos, ¿verdad? Y todo esto con el fin, es permitido por Dios para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo fortalecen las pruebas nuestra fe? Porque nos ayudan a mantener nuestra fe enfocada en la meta. Porque nos ayudan a confiar en Dios a cada paso. Y porque permiten al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. También, ¿con qué propósito o fin somos puestos a prueba? Para fortalecer la confianza, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos nuevamente, a la Biblia. Vamos al capítulo 10, versículo 35. Capítulo 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Perder la confianza en Dios es muy peligroso. Es terrible, es muy grave. Imagínate que estás en una situación o en la situación de Juan el Bautista, ¿sí? Encerrado en una cárcel por defender la verdad. Y parece que Dios se ha olvidado de ti. ¿Cómo mantener la confianza? Por la fe, sin duda. Echando mano de las seguras promesas de Dios, confiando plenamente en todo lo que en su palabra nos ha dejado escrito. ¿Verdad? Vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Proverbios 3, 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Verdad? Guarda en tu corazón mis mandamientos. No te olvides la ley. ¿Qué dice el versículo 5? Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, fíjate solamente de Dios. Y el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Verdad? De esa manera fortalecemos la confianza en Dios. En el versículo 12, miren lo que dice. El Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Dios te ama. Y por último, busca a Dios de todo corazón. Vamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 3. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Sin duda, es un principio que no debemos olvidar. Cuando busquemos a Dios, hay que buscarlo de todo corazón para que lo hallemos. Solamente de esa forma podemos hallarlo. Ahora, el apóstol Pablo también nos aconseja ahí en Romanos 8:28 que todo te va a ayudar para bien, ¿sí? Todo te va a ayudar para bien si confías en el Señor. No. Y su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios te fortalece en tu debilidad, ¿verdad? Por último, Dios nunca nos desampara. O Dios nunca nos desamparará. Vamos rápidamente al libro de Hebreos. Capítulo 13, versículo 5. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. ¿Verdad? Eso es lo que así está escrito en su palabra. Vamos a concluir con esta cita de Elena G. de White, que se encuentra en Lugares Celestiales,
del día 7 de septiembre. No consideres la prueba como algo extraño, ¿verdad? Ya dijimos, sino como el medio por el cual somos purificados y fortalecidos. En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron grandemente perplejos, ¿verdad? Nos daremos cuenta de que poderoso ayudador tuvimos y como los ángeles de Dios fueron comisionados para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. No estamos solos, ¿verdad? Dios nos ha dejado un consolador, el Espíritu Santo, quien nos llevará a toda verdad y nos convencerá de pecado y nos ayudará a fortalecer nuestra fe. El Señor les bendiga, nos fortalecerá en la fe en medio de cualquier prueba. El Señor les bendiga. Hasta pronto.